Bueno, pero muy buenas noches, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, muchachos. Bueno, vamos a ver entonces acá cuatro minuticos nomás, a las 8:35 en punto, y pues arrancamos con nuestra charla en esta videoconferencia de gerencia de proyectos. 8:35, muchachos. Buenas noches para todos. Espero estén muy bien. Muy buenas noches, Martín. Vamos a dar 2 minuticos más y ya arrancamos. Ok, muchas gracias.
Bueno, muchachos, nuevamente entonces, pues muy, pero muy buenas noches. Acá saludando desde la fría ciudad de Bogotá. Está haciendo un helaje impresionante. Vamos entonces a continuar con nuestra charla, nuestra explicación de la metodología PMBOK. Hoy pues teníamos pendiente explicar las últimas tres áreas del conocimiento, ya lo que era la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los stakeholders. Y luego daremos un espacio para solucionar dudas con respecto pues a la actividad número 1 de la unidad número 2. Listo, muchachos, antes, digamos, de iniciar, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a lo que sea? Ok, perfecto. Entonces, pues vamos. Perfecto. Entonces vamos entonces a iniciar con nuestra charla complementaria, explicando pues las últimas tres áreas del conocimiento y luego daremos la explicación, el espacio pues para esas preguntas que tengan con respecto a la entrega de la actividad número 1 de la unidad número 2. Entonces, muchachos, iniciamos, claro que sí, vamos aquí a compartir pantalla. Hmm. Perfecto, entonces pues el último que habíamos visto era la parte a nivel de comunicaciones y habíamos dicho pues lo importante que era generar la parte metodológica, la parte digamos a nivel del control de la documentación, quién comunica qué, cómo lo comunica y prácticamente digamos la conclusión de la gestión de las comunicaciones era pues mirar muy bien toda esa parte de cómo se podía mirar, analizar, recopilar y quién iba a tener como tal el funcionamiento de la responsabilidad de las comunicaciones. Y también se podía generar pues algún tipo de matriz o cuadro explicativo donde pues recopilara toda la parte a nivel de esas responsabilidades y toda esa parte, digamos, a nivel de información que se da en el desarrollo de un proyecto como el PEMPO. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con la parte a nivel de los riesgos. Todo proyecto, absolutamente, muchachos, tiene riesgos. Todo, toda situación, incluso uno cuando sale a la calle, uno tiene riesgos, ¿no? Que pase un carro y no sé qué pase, que se resbale, y pues más ustedes, muchachos, que pues están en esta área de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos todos los riesgos que pueden, digamos, ocasionar una persona dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces imaginémoslo, pero un poco pues más grande, más macro, a nivel de todo lo que es un proyecto. Pues obviamente los riesgos pueden ser innumerables. Decíamos en algún momento pues que tocábamos un poquito lo que era el diagnóstico que puede pues haber de una situación a nivel interna y a nivel externa. A nivel interno pues se podía digamos manejar o digamos una forma muy común que uno podía identificar situaciones a nivel de debilidades y de fortalezas, pues con el DOFA, ¿cierto? Uno, DOFA, debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza, la parte interna, la debilidad y la fortaleza, y la parte externa, lo que es la oportunidad y lo que es la amenaza. ¿Por qué son externos? Y decíamos también pues en algún momento que todo riesgo que no se pueda controlar, ¿cierto? Lo vemos entonces como una situación que hay que identificarlo, ¿no? Y decíamos que pues para especialmente esa situación a nivel externa, uno podía identificar pues a través de el acrónimo denominado PESTAL o PESTEL, que significa situaciones a nivel político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal y ambiental, ¿cierto? Entonces, o PESTEL, porque pues de la parte ambiental se nombra la parte ecológica. Entonces, ¿qué es la gestión de los riesgos? Pues incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, así como la identificación, el análisis, la planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Entonces, todo esto que pues acabamos de mencionar, sabemos que pues no se puede controlar. ¿Quién controla la parte política? Nadie, ¿cierto? Un político no lo controla absolutamente nadie. La parte económica, mire, esa situación ojalá pues alguien pudiera controlar, decir, no, no haya tanta inflación o que el dólar baje, no, nada.
se trata de mirar y visualizar pues ciertos comportamientos, y el Banco de la República pues es un ente independiente del gobierno, que pues tiene pues la responsabilidad de mirar todo el manejo a nivel macroeconómico, ¿cierto? Pero nada más, la economía no la controla absolutamente nadie, y si ves pues las cifras que revelaron el día de hoy, ya tenemos pues una inflación anualizada, ¿cierto? Recordemos que anualizada es cuando se mira, estamos en septiembre, ¿cierto? Se mira desde agosto del año pasado hasta agosto de ese año, es algo anualizado, y pues ya estábamos en un 10%, una situación que no se veía desde por allá, de finales de los años 90, ¿cierto? Social, cada persona es un mundo diferente, entonces imagínense pues la parte social, cada uno tiene una tendencia, un pensamiento, ¿quién controla eso? Absolutamente pues nadie, ¿no? La tecnología, ¿no? Dios mío, pues, cada vez todos los avances tecnológicos que están haciendo los chinos, que está haciendo Japón, que está haciendo Bill Gates por allá pensando en cómo generar pues más ingresos y cómo generar pues otro tipo de sistemas, o quién sabe otras situaciones pues con nuestra famosa empresa Microsoft, ¿cierto? Entonces, toda la parte a nivel de tecnología, pues también es una cajita negra, ¿no? No se sabe qué está sucediendo hasta que sale al mercado y hace, wow, mire, ya hay una aplicación de esto, hay un nuevo celular, una nueva tecnología, un nuevo sistema operativo, etcétera, ¿cierto? La parte ambiental o ecológica, como lo estábamos mencionando hoy día, pues importantísimo, ¿no? Fundamental. Recordemos que pues hay una palabra que llama la sustentabilidad. La sustentabilidad pues de una empresa ya no es solo simplemente que genere ingresos y que genere pues una utilidad, sino que también tiene que pensar en la parte social y también tiene que pensar en la parte ambiental. Entonces todas las empresas hoy día, y especialmente cualquier proyecto que salga, siempre tiene que tener pues un manejo ambiental. Ah, no, lo que pasa es que yo no manejo y yo no genero pues algún tipo de impacto negativo al ambiente. Claro que sí, cualquier empresa, el solo hecho de tener un computador pues está utilizando energía, estamos generando algún tipo de desperdicio, estamos generando pues algún tipo de generación o de impacto, puede que sea menor, puede que no sea tan fuerte como ciertas empresas industriales que pues generan partículas por millón o generan pues algún tipo de vertimiento, pero todos, absolutamente todos estamos generando pues algún tipo de impacto ambiental. ¿Cómo lo va a resarcir? Ah, pues tiene después un plan de manejo ambiental. Entonces voy a sembrar arbolitos, voy a sembrar a frailejones, ¿cierto? El famoso Ernesto Pérez, ¿no? Vamos a sembrar a Ernesto Pérez por todo lado. Vamos a hacer de pronto campañas de recolección de plástico, de botellas, de todos esos insumos recuperables. Vamos a hacer de pronto también pues un plan de ahorro de energía o el uso de energías alternativas. Todo ese tipo de situaciones también ayuda a mitigar la parte ambiental. Pero eso hay que escribirlo como tal y más en un proyecto. Y la parte legal. Entonces, en este momento, pues con tantas situaciones, tantos cambios políticos, tantas reformas que se vienen y que se avecinan, ¿cómo nos puede afectar al proyecto? Claro que si no lo va a tocar, entonces si pasa esto, entonces lo importante, digamos, dentro de un proyecto es identificar esos riesgos, ¿no? Las amenazas se generan, pues, o se llaman riesgos negativos, las oportunidades se denominan riesgos positivos. ¿Por qué es un riesgo una oportunidad? Porque, ojo, uno cuando no toma una oportunidad en la vida, tiene que también asumir, ¿cierto? Que por no tomarla puede generar algún impacto. Si yo no tomo una oportunidad, puede venir otra empresa, otro proyecto y tomarla y de pronto me puede hacer algún tipo de daño. Entonces vamos a ver ahorita pues unas estrategias que se deben pues seguir si uno pues tiene pues de pronto una oportunidad y no quiere como tal tomar. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar, ojo, la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, ¿cierto? Entonces yo identifico tanto la parte de oportunidades eh, y amenazas, ¿cierto? Que digo, pues riesgos positivos y riesgos negativos, y pues trato de potencializar y de tomar pues lo que más pueda a nivel de las oportunidades y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto, ¿cierto? Entonces, pues, cuando yo los identifico, pues yo sé que no los puedo como tal evitar, en el sentido que, pues si viene, por ejemplo, lo que sucedió en su momento en San Andrés, viene una tormenta, era la tormenta tropical Iota, ¿cierto? Muy pocos expertos se atrevieron a decir que podía llegar a convertirse en un huracán.
Entonces se convirtió en un huracán, pero muy pocos expertos decían que podría llegar a ser un huracán categoría 5, ¿no? Entonces, recordemos, pues, cuando son pues tormentas tropicales, hay vientos internos de más o menos 70 kilómetros por hora. Cuando empieza, digamos, a ser ya un huracán tipo 1, son vientos huracanados de 120 kilómetros por hora. Cuando llega a ser un huracán tipo 5, imagínense, vientos huracanados de cerca de 400 kilómetros por hora. Muchachos, es una cosa pero impresionante, ¿no? Imaginémonos, para hacer pues un paralelo, cuando uno va pues en un avión, ¿cierto? Y el avión pues toma el impulso, para elevarse, cuando se eleva, ¿cierto? Y que uno siente pues ya como la velocidad y la presión, más o menos tiene que llegar a los 270 kilómetros, entre 270 y 300 kilómetros por hora. Y imagínense, pues uno sentir 300 kilómetros, wow, una situación pues chévere, ¿no? A veces nos gusta, a veces pues nos da susto. Pero imagínense 400 kilómetros por hora interno, pues al nivel de los vientos de ese huracán. O sea, una cosa muy dura, muy fuerte. Entonces, yo no puedo evitarlo, ¿cierto? Yo no puedo, mejor dicho, una varita mágica, pero tengo que identificarlos y tengo que empezar a generar pues toda una estrategia, ¿cierto? Si llega a suceder tal situación, cuál es, digamos, la respuesta que tiene el proyecto para poder entonces suplirla, digamos, minimizarla y que pues obviamente no se quiebre el proyecto. Aquí también creo que alcanzamos a hablar la semana pasada sobre alguna situación que sucedió con un proyecto en Bogotá de construcción, la famosa reserva Vanderhammer, ¿cierto? Que la administración del señor Peñalosa, pues se dieron pues algunos permisos y que pues no sé por qué no se empezó a construir y empezaron pues de una vez a edificar y pues se demoraron un poquito pues en el tiempo y cuando llegó pues la nueva administración de la alcaldesa de Bogotá, entonces pues ella dijo, no, un momento, vamos a mirar, vamos a revisar aquí con la autoridad ambiental y pues se negaron los permisos y la licencia de construcción. Entonces, ¿cuántos miles de millones de pesos pues no se habrán perdido con eso? ¿No? Entonces, situaciones como esa. Entonces, la parte a nivel, ahí estaba pues mezclado, la parte ambiental, la parte legal, incluso pues la parte política. Entonces, uno tiene que identificar todos los riesgos. Y ustedes son expertos en hacer matrices de riesgos. Entonces, pues es lo mismo que se debe hacer en esta octava área del conocimiento, una matriz de riesgo, donde me va a medir pues el impacto, donde me va a medir la probabilidad y obviamente de acuerdo con el impacto y de acuerdo con la probabilidad, yo empiezo digamos a hacer mi top, ¿cierto? Mi top 10, mi top de las situaciones de riesgos más grandes, más importantes, lo más rojo posible, lo que es mejor dicho casi que inevitable y que tengo que pues, tomar esta tarea hasta la identificación pues de ciertos riesgos que pues están ahí latentes, que de pronto no pueden hacer muchos daños, pero hay que tenerlos en el radar. Por ejemplo, no sé, un terremoto en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bogotá nunca ha sucedido un terremoto. ¿Cómo que no, profesor? Es que hemos visto temblar, sí, pero nunca ha sido el epicentro Bogotá. Nunca, nunca. Han habido movimientos telúricos a 170, 200 kilómetros y que se han sentido en Bogotá, eso es una cosa pero que el centro, que el epicentro haya sido Bogotá, nunca. Si llega a suceder, que pues es una probabilidad, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer o qué nos toca hacer? El gobierno pues ha preparado la única forma, digamos, de contrarrestar un terremoto, pues es la educación y pues la educación se hace con la parte a nivel de los simulacros. Los simulacros, y hemos hecho simulacros nacional, pues para mantener la calma, para saber los puntos de encuentro, para saber cómo pues tenemos que comportarnos en el momento del movimiento telúrico, después el antes, durante y el después de esa situación, ¿cierto? Pero entonces, a excepción de, pues, de una situación tan dura, tan fuerte, pues uno cuando pues lo identifica, y eso sí, pues cualquier proyecto debería tener pues eso identificado, ¿no? Pues un movimiento telúrico, pues bueno, pues cuál sería, digamos, como la estrategia que se debe seguir si llega a presentarse ese tipo de situación. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que se hace? El resumen, así como nos gusta, el resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta octava área del conocimiento? Primero, pues planificar la gestión de los riesgos. Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos de un
proyecto. Y recordemos que ya tenemos pues un primer acercamiento con el plan para la dirección del proyecto, allá en la gestión de integración, numeral 1.2. Ajá, y listo, ya hicimos las 10 planificaciones de las 10 áreas de conocimiento, pues ahí tenemos que pues tomar y alimentarnos de esa planeación inicial y complementarla acá con la actividad número 1, planificar la gestión de los riesgos. Ya vamos a, de todas maneras, como siempre, a dar un complemento pues de la información. Segundo, vamos a identificar esos riesgos, el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características, ¿no? Bueno, tratemos de todo, cualquier riesgo, grande, pequeño, o sea, aquí nos toca ser muy ecuánimes, nos toca simplemente no tener una percepción de lo que yo considero o no considero riesgos. Recordemos que pues tenemos unas herramientas muy útiles como la parte a nivel de las reuniones, ¿cierto? Y en la reunión pues vamos a hacer un brainstorm, una tormenta de ideas, y bueno, pues miren ustedes y díganme pues en esa reunión cuáles son todos los riesgos que pues se pueden identificar, y luego ya pues posteriormente pues empezar a clasificar, pero por el momento identificar todos los riesgos que puede tener un proyecto. Ojo, ya dijimos, tanto positivos como negativos. Un riesgo positivo es una oportunidad, un riesgo negativo es una amenaza. Tercero, entonces, pues lo que vamos a hacer es, ya una vez identificados esos riesgos, generar un análisis cualitativo de los riesgos, ¿cierto? ¿Qué es algo cualitativo, algo de cualidad? Vamos a explicar el riesgo, vamos a justificar por qué es el riesgo, ¿no? Entonces, es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Entonces, pues ya, mira, no, eso es riesgo alto porque se considera que esto puede suceder esto y esto y esto, y el impacto que puede llegar a generar en el proyecto puede ser esto y esto y esto. Un riesgo medio porque pues el impacto puede ser así, 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 y entonces la probabilidad que suceda pues puede ser esto y esto y esto y esto, ¿no? O un riesgo bajo, bueno, un temblor pues está dentro del radar, en cualquier momento puede suceder pues un movimiento telúrico y cómo nos puede afectar. Después de hacer este análisis cualitativo, tenemos que echarle numerito, muchachos. Y ya pues nuestro cuarto punto sería pues realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Entonces ese análisis cuantitativo es el proceso de analizar numéricamente pues el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Yo los identifico. Luego genero pues un análisis cualitativo, ¿cierto? Donde doy la explicación y luego pues le trato de dar pues algún tipo de numerito. En muchos proyectos, y ustedes pues lo conocen muy bien, pues generan pues algún tipo de matriz de riesgos y hacen una combinación quali-quanti. ¿Qué es una combinación quali-quanti? Pues yo pues, a nivel cualitativo digo, bueno, este riesgo es alto, este riesgo es medio, este riesgo es bajo, ¿cierto? Pero para generar pues una situación a nivel numérica, pues si yo tengo un riesgo y le coloco alto, pues yo le coloco que eso vale 5. El riesgo alto vale 5, el medio vale 3, el bajo vale 1, ¿cierto? Y lo puedo complementar, por ejemplo, con una situación de probabilidad. Bueno, si sucede tal situación, el riesgo es alto, ¿cierto? El impacto es alto, pero la probabilidad de ocurrencia es tanto. Puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2. O sea, estoy dando pues una escala inventada pues para poder entonces generar esa situación a nivel cuantitativa. Entonces, listo, un riesgo alto de 5 con un impacto y una probabilidad de 5, 5 por 5, 25. Ya tengo algo, 25, pero 25 es harto, es mucho, es poquito, no sé qué. Bueno, pues miremos el resto de riesgos. Entonces empezamos a hacer la misma matriz. Entonces, listo. Entonces, este tiene pues un impacto medio, pero la probabilidad de que suceda es alta. Entonces, 5 por 3, 15. 15. ¿Qué es más? 15 o 25. No, 25. No, el primer riesgo que tengo que identificar es esto, ¿no? Ahí se empieza, digamos, a generar una particularidad de escalamiento. Entonces, los riesgos más altos son los que tendrán, no sé, 25, 24, 23, 22, 21, ¿cierto? 20, los medios del 10 al 20, los bajos del 1 al 9, ¿cierto? Un ejemplo como tal, pero es importante de todas maneras buscar generar esa clasificación. ¿Por qué? Por el siguiente punto. Porque después de que yo tengo analizados esos riesgos, ojo, tanto positivos como negativos, pues yo lo que hago es una planificación de la respuesta a esos riesgos. ¿Y qué es esa planificación? Pues la estrategia.
Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Entonces, pues yo lo que hago es mirar, bueno, este riesgo que está con 25, bueno, pues toca empezar a mirar, toca empezar a analizarlo, y bueno, pues la solución sería entonces así, no sé, comprar un seguro. La situación sería pues no hacer el movimiento de tierras en los meses en los cuales hay mayor no, probabilidad de lluvias, ¿cierto? Entonces empezar, digamos, a mirar cuáles son esas diferentes alternativas para tratar de mitigar esos riesgos. Dice esto, pues recordemos, siempre, pues en todas las áreas del conocimiento tenemos que tener una parte a nivel de monitoreo y control, la parte a nivel de los indicadores. Yo como genero ese control de los riesgos, que es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar un seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. Entonces ahí tengo que darle indicadores, recordemos, indicadores quali o quanti, ¿no? Entonces no solo siempre tienen que ser cuantitativos, un indicador también puede ser cualitativo, pero importante que haya monitoreo y control, ¿cierto? Entonces, pues para poder uno en algún momento, pues saber hacia qué riesgo se va a enfrentar y cuál sería como esa situación a nivel de ese seguimiento, ¿no? Mire, ese riesgo cada vez se está incrementando porque mire el nivel que estamos mirando a nivel de nuestro monitoreo y control. El riesgo, y esto es lo que dice pues el PMBOK, muchachos, el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que de producirse pues tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, la famosa triple restricción. Un riesgo puede tener una o más causas, eso es importante también pues empezar a hacer ese análisis y ese diagnóstico y pues de materializarse uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o simplemente una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como positivas. Entonces, no me descuiden también la parte a nivel de los riesgos positivos, la parte a nivel de las oportunidades. Las oportunidades están ahí, pero si yo no las tomo, ¿cierto? Alguien más las va a tomar. Los riesgos del proyecto tienen su origen en lo que ustedes conocen como la incertidumbre, que está presente en absolutamente todos los proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que puede hacer posible planificar respuestas para tal riesgo. Y recordemos que cuando hablamos de planificar respuestas es empezar a buscar estrategias, ¿cierto? Estrategias pues para tratar de reducir el impacto de esos riesgos. A los riesgos conocidos que no se puede gestionar de manera proactiva se les debe asignar una reserva, y esto pues es un poquito pues, a nivel de manejo contable y financiero. Pues bueno, pues yo tengo pues una reserva para imprevistos, ¿cierto? Como muchas veces tiene uno en el hogar. No, ya tengo esta plática guardada por si acaso, como decían las abuelitas, no, yo tengo acá esta plática de no sé qué debajo del colchón, por si acaso. ¿Y qué es un por si acaso? Que me puede enfermar, que me dé pues una plata porque me sale un negocio, ¿cierto? Entonces, esas reservas también pues se pueden generar en un proyecto. Para contingencias. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se convierte pues en un problema, muchachos. Entonces, pues lo que tratamos siempre de hacer es que pues nunca se vayan a generar ese tipo de materialización de los riesgos, porque si no, se vuelve un verdadero problema como tal, muchachos. Pues aquí quería contarle algo que pues nunca dicen los libros. Por ejemplo, pues en algunos o la mayoría de los proyectos de construcción siempre hay accidentes, muchachos, siempre y siempre, desafortunadamente, hay muertos. Pero ¿qué pasa? Recordemos que pues si hay una situación a nivel de una persona fallecida en algún proyecto, pues entran a investigar las autoridades competentes y entra pues la fiscalía, pues la policía, a mirar, a indagar, le entró
la fiscalía, ¿cierto? Y entran pues todos esos órganos de control a mirar. Pero ustedes saben que también si se genera pues esa situación, el proyecto tiene que paralizarse hasta que no se haga un esclarecimiento de los hechos. ¿Cuánto puede costarle a un proyecto de construcción la paralización de 2 o 3 o 4 o 5 o 6 meses, ¿cierto? De ese proyecto. Pues muchísimos miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa en muchos proyectos? Pues que pues, se toma, obviamente, pues nunca va a haber una reserva pues para muertos, pero sí pues algún tipo de dinero para alguna contingencia mayor, y muchas veces lo que se hace es entrar a negociar con la familia de esa persona fallecida. Entonces, bueno, sí señora, sabemos que pues una persona, la vida humana pues no se puede recuperar, ¿no? Pero tome 500 milloncitos de pesos, ¿cierto? Y por favor, venga, hagamos un preacuerdo y levánteme pues, cualquier tipo de sanción o responsabilidad que pueda suscitarse, y vamos y hablamos con la fiscalía pues para que se levante cualquier tipo de restricción y podamos seguir en la marcha, ¿no? Eso es muy común. No lo dicen los libros porque pues, son manejos como eh, muy colombianos, ¿cierto? Pero que han servido, ¿cierto? Entonces, a una persona, pues que Dios no lo quiera, pues se le muere su papá, su hijo, su esposo, su esposa, y le dan a usted 500 millones de pesos. ¿Qué hace? Pues la verdad, le tientan el corazón. Y yo, ¿para qué quiero investigar si de pronto, pues sí, la culpa pues debió ser de él o alguna situación de la compañía? Pero ya pasó, ya no se puede recuperar esa vida humana. Pues aceptar los 500 millones, y eso es más o menos el promedio de lo que vale un obrero, de lo que vale pues un personal raso, ¿no? 500 a 600 millones de pesos. Si es un nivel de pronto de más autoridad, pues vale más platica. Entonces, si uno lo piensa, pues en blanco y negro, pues, dejando pues a un lado el corazón, pues sí, si me dan 500 millones de pesos, pues yo para qué me voy a poner a demandar. O sea, yo cuando demando, ¿qué quiero? Justicia, que echen en la cárcel al dueño pues, ¿yo qué gano con eso? Nada, pues me dan 500 millones, pues estoy ganando mucho, ¿no? O son opiniones, ¿no? Acá no, profesor, este profesor nos dijo que hay que aceptar. No, 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 simplemente estoy colocándolo pues en blanco y negro, y pues que ustedes miren y piensen como gerentes, ¿cierto? ¿Qué hacer? Ah, no, pues esperemos a que la fiscalía se pronuncie. ¿Cuánto tiempo puede pasar en que la fiscalía se pronuncie? Pregunto. Y han habido casos de 2, 3, 4, 5 años y todavía no se producen. Recordemos pues la congestión que tiene en ese momento pues nuestro sistema judicial. Entonces, una, una práctica que se hace, tome 500 millones de pesos y listo. La señora pues llorando, ahí también los acepto, pero Dios mío, ¿no? Entonces, cosita, muchachos, que como les digo, pues no lo dicen los libros. Entonces, muchachos, ¿qué es planificar la gestión de los riesgos? Ya empezar a desagregar, a atomizar un poquito cada una de las 6 gestiones que se deben realizar dentro de esta área del conocimiento. Esto es lo que dice el PEMBU. Primero, pues yo tengo unas entradas para planificar esa gestión de los riesgos, lo que hablamos, el plan para la dirección del proyecto, que me dio pues un acercamiento. También el acta de constitución del proyecto. Recordemos que nosotros identificamos unos riesgos del proyecto. Entonces, allá en ese documento inicial decían, bueno, ¿cuáles serían los posibles riesgos? Este y este. Aquí lo que toca es nuevamente, pues tomarlo, y por eso se dice que es a nivel de entrada, tomarlos y empezar, digamos, a esclarecerlos, a ampliarlos y decir por qué decíamos en esa parte inicial que podían ser riesgos. Registro de interesados, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que no pueden faltar. Herramientas y técnicas, pues técnicas analíticas, el juicio de pronto de algún experto que venga y nos haga pues algún tipo en terreno de los riesgos asociados al proyecto, o las reuniones. Como les decía, pues vamos a sentar acá en mi grupo de ejecutivos y vamos a hacer un brainstorm, una lluvia de ideas, todo el mundo dígame pues los riesgos que se le ocurre que van a suceder de pronto en este proyecto, y de ahí pues saldrán cosas interesantes. Y finalmente, pues la salida o el entregable, pues va a ser el plan de gestión de los riesgos. Lo que nos dice el PEMBU, planificar la gestión de los riesgos, es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Beneficio clave, ¿cierto? Asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de los riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización.
y pues digamos ya pues la capacidad de asombro se dice que se pierde muchas veces y hay situaciones en las cuales pues uno dice, wow, pero es que mire, ¿por qué no se pensó, no se dijo? Y como digo, un riesgo puede ser salir de cualquier tipo de situación. Pero sí yo pienso mucho en esas, no sé si las directivas o en las personas que estaban pues en su momento al mando de la generación pues de la construcción de de las casas, de los edificios, de todo lo que iban a hacer de esa reserva Banderja, porque, o sea, mi pregunta es, ¿por qué no iniciaron? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? ¿Cierto? Y hubieran podido iniciar con más de 6 meses de antelación. En 6 meses usted sabe que construye, pues una constructora construye, mejor dicho, lo que quiera, ¿cierto? Entonces, pues, situaciones, no se le dio importancia a la situación o al posible cambio de gobierno, pero yo no creo, o sea, ¿no? Un riesgo político siempre está pues latente y ellos sabían que de todas maneras, pues sí, había una parte que sí se podía construir, pero de todas maneras ya por temas políticos y mediáticos, que ahí estaba pues también la prensa, la radio, la televisión, los noticieros ahí haciendo pues presión de que bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo así que van a construirse? Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que mirarlas, hay que visualizar. El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo pues, las actividades de gestión de los riesgos. ¿Cómo se tiene que empezar a generar esa situación a nivel de ese plan? Pues primero debe haber una metodología, pues define los enfoques, las herramientas, las fuentes de datos que se utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos del proyecto, ¿cierto? Los roles y responsabilidades, entonces definir el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos y explica sus responsabilidades. Presupuestos, algo es importante, fundamental. Entonces habíamos generado pues ya pues esa identificación y el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo y obviamente pues la respuesta. Pero esa respuesta generalmente siempre tiene que estar involucrada la parte a nivel económica. Si yo voy a hacer una estrategia pues para mitigar algún tipo de riesgo, eso me va a implicar, no sé, yo tengo que comprar esta máquina, o tengo que hacer esto, tengo que hacer este estudio, o no sé, un ejemplo, unos binoculares para mirar si viene una tormenta, ¿no? Entonces hay que siempre mirar que la respuesta tiene una parte a nivel de presupuesto. Siempre, siempre, siempre que tiene una parte a nivel de presupuesto para yo poder hacer una estrategia de mitigación de riesgo. El calendario o el cronograma, entonces define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Establece protocolos para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma y establece las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. Las categorías de riesgos, que en eso también pues ustedes son expertos, entonces proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales del riesgo. Se pueden utilizar diversos enfoques. La definición de la probabilidad e impacto de los riesgos, que sería, digamos, como el punto álgido para uno poder hacer esa matriz. Entonces, probabilidad e impacto. La probabilidad de que pase tal riesgo y el impacto donde llegue a suceder. La calidad y la credibilidad del análisis de los riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidades e impacto de los riesgos específicos para el contexto de cada uno de los proyectos. Y con esa definición de esa probabilidad se genera ya la famosa matriz de probabilidad de impacto. Es una matriz, ¿cierto? Pues se puede hacer con algún tipo de construcción a nivel de sistema ofimático o en un simple Excel para nosotros los mortales. Entonces, una matriz de probabilidad de impacto es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Entonces, pues de pronto cuando nosotros hacemos el DOFA, la debilidad, la oportunidad, la fortaleza y la amenaza, sabemos que es de forma cualitativa. Y pues aquí pues nos vamos a concentrar en lo que es la parte externa, lo que es la oportunidad y lo que es la amenaza. Por ejemplo, existe una metodología, una herramienta que se llama el POAM. POAM significa perfil de oportunidades y amenazas del medio. ¿Y qué hace? Simplemente pues con una metodología donde precisamente se toma la probabilidad de la ocurrencia de un hecho como
positivo o negativo, y cuál sería el impacto que genera ante otra situación. Entonces se hace esa probabilidad, la probabilidad es de 5 y el impacto es 5, 5 por 5, 25, y eso me da pues ya un resultado cuantitativo. Entonces, hay varias metodologías pues, para poder hacer esa transformación de situaciones cualitativas a cuantitativas. ¿Cuáles son las estrategias? Entonces, digamos, mirándolo un poquito pues, más aterrizado. Bueno, vienen riesgos, vienen positivos y negativos, pero yo, ¿qué es lo que tengo que empezar a mirar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces vamos a ver que hay situaciones para riesgos negativos. Tenemos que pensar en 4 cuadrantes. Primero, evitar. O sea, lo que uno parece lógico y, ay, pero profesor, pero uno trataría de evitar esa situación. ¿Qué es evitar? Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Segunda, transferir. Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos, según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. Uy, ¿cómo así, profesor? Por ejemplo, una forma de transmitir el riesgo sería comprar un seguro. No, lo que pasa es que hay una situación de azonada o que están azotando acá por acá, ¿no? El proyecto, no sé qué. Bueno, pues compremos un seguro contra todo riesgo que también incluya terrorismo. Y si colocan en algún momento una bomba o nos hacen algún tipo de saqueo, pues listo, el proyecto está cubierto porque pues tenemos el seguro. Hicimos una transferencia. Mitigar. Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y o impacto de un riesgo adverso. Entonces empecemos a mitigar. Hay un riesgo grandísimo porque viene el huracán Iota. ¿Qué hacemos? No, pues contratemos más personal y venga y hacemos esto y levantemos este muro y tratemos de hacer eso. Eso sí, trata uno de mitigar, de minimizar el riesgo como tal. Y finalmente, si no puedo contra ellos, pues únetelos. Entonces, aceptar. Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo, pero no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. Hay un riesgo de X o Y o Z situación. Entonces llegamos, hacemos los análisis, lo miramos, la probabilidad si llega, el impacto. ¿Sabe qué? No hagamos nada. Si llega, no nos va a afectar. Es una decisión también gerencial. ¿Qué se tiene que hacer contra la situación de los riesgos positivos u oportunidades? Entonces, lo mismo, tenemos que mirar estrategias y también esas estrategias se pueden mirar en 4 grandes campos. Primero, pues explotarla. Si hay una oportunidad, pues hay que agarrarla. La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo a la alza en particular, asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete. Entonces hay una oportunidad que me parece, no, pues venga, tratemos de agarrarla, explotarla y mejor dicho, potencializarla. Pero también la podemos mejorar. La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y o los impactos positivos de una oportunidad. Hay una oportunidad y no, pues tratemos de mejorarla. Mire, es que hay una máquina que trajeron acá en Colombia y que minimiza el impacto ambiental. Pero mejoremos, ¿por qué no vamos, en lugar de comprarla aquí en Colombia, compremos a los chinos, ¿cierto? Y ya no nos cuesta $1.000.000, sino, no sé, $800.000. Ok, mejoramos esa oportunidad. O también compartirla. Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o una parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. No, lo que pasa es que hay una nueva tecnología pues para hacer entonces lo que estamos hablando a nivel ambiental, reducir el impacto y generar pues un número pues muy reducido de partículas por millón que se van a emitir al medio ambiente. Uy, no, pero esa máquina cuesta, me hecho un ojo de la cara.
Ahí es cuando hablamos de pronto de competencia, la colaboración con la competencia. La competencia no solo tengo que ver, uy, este man, mejor dicho, es el que me quiere quitar mi mercado. No, yo también puedo, y eso hoy día pues hablamos mucho de los famosos clústeres, los clústeres del calzado, los clústeres de las telas, los clústeres de X o Y, ¿cierto? Que nos unimos algunas empresas por algún tipo de sectorización o de industria, lo que sea, para combatir o para hacer frente a una amenaza de pronto un poco más grande. Entonces yo no puedo comprar la máquina, pues yo la comparto, ¿cierto? Con 2 o con 3 proyectos, proveedores, empresas que están en el medio. Mire, hay una nueva tecnología, eso yo no tengo la plata, tengo solo, cuesta $500,000, pero solo tengo $200,000. Usted coloca una parte, usted coloca otra parte y utilizamos y nos beneficiamos los tres. Ah, perfecto. Compartí la oportunidad y por eso se dice asignar toda o una parte de esa oportunidad. O finalmente, pues lo mismo, aceptarla. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de una manera activa, ¿cierto? Entonces, a ver, esta es la oportunidad, no sé qué, pues ya sé, ya la medí, no sé qué, tampoco es que me genere tantas situaciones, pues la dejo simplemente ahí. Preguntas, muchachos, preguntas entonces, pues con respecto a el área de conocimiento número 8, la gestión de los riesgos. Preguntas, dudas. Entonces, ¿cuál sería el complemento del punto? Pues simplemente tenemos que hacer la matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgos pues, es mirar, identificar pues, los riesgos, generar una situación de análisis cualitativo, luego generar una situación a nivel cuantitativo y generar la respuesta a cada una de esas situaciones, ¿no? Pues uno, pues si le salen muchas, pues lo que uno hace es, obviamente, de forma cuantitativa, pues generar pues un top 10 o todo lo que ustedes se consideren y pues uno toma pues no la respuesta a los riesgos del 100% de los riesgos que se encontró, sino los que consideremos de un umbral hacia arriba de pronto más importantes y que nos pueda afectar. Entonces bueno, si no hay preguntas muchachos, entonces seguimos de una vez con la gestión número 9 el área de conocimiento número 9, la gestión de las adquisiciones del proyecto. Entonces, un segundito muchachos. Delicioso. Entonces, pues, la gestión de las adquisiciones del proyecto, recordemos que es la parte a nivel de las compras. Y lo decíamos en la introducción que habíamos generado en cada una pues, de las áreas de conocimiento, que uno pareciera que pues comprar es fácil. No, pues comprar, si yo tengo plata, pues compro. Pero no, eso tiene, digamos, unos procesos, implica pues otro tipo de situaciones, otro tipo de manejos. Si de pronto dentro de mi proyecto yo tengo que importar alguna máquina, algún equipo, ¿cierto? Pues ya miremos a nivel de tiempos, a nivel de permisos, pues todo lo que implica. Asimismo, la parte a nivel de seguros y finalmente la parte a nivel de capacitación. Compré una máquina, pues yo no voy a capacitarme a mí como elaborador de ese proyecto, sino tengo que empezar a generar la parte a nivel de contratos, la parte a nivel de garantías, porque cuando eso empiece a funcionar, yo ya habré cumplido mi función como gerente de proyecto y ya estará pues todo armado, pero hasta ahora va a funcionar. ¿Y qué tal si la máquina del equipo que compré y mandé importar no sirve? Bueno, pues ahí deben haber pues unas garantías, deben haber pues como tal pues unos contratos y debe también pues haber una parte a nivel de cómo funciona esa máquina, pues la parte a nivel de capacitación. Todo eso se debe pues pensar. No, más grave aún, me tocó mandar fabricar un equipo en el extranjero. Entonces, todo el manejo que se le debe dar a esa situación a nivel de compras. Incluso, muchachos, si parece extraño y ustedes sé que lo viven en sus empresas hoy día con tantas tecnologías y con tantas situaciones y con tantas herramientas y con cuantos desarrollos, hoy día en muchísimas empresas todavía se genera una compra con las famosas 3 cotizaciones. Entonces la parte de compras para asegurarse, no, bueno, vamos a comprar un equipo, bueno, tráigame 3 cotizaciones y ahí revisamos. No tendría pies y cabeza hoy día, pues con tantos desarrollos, con tantas estrategias. Por ejemplo, algo que pues uno siempre tiene que utilizar es el famoso desarrollo de proveedores o alianza con proveedores o
o situaciones, digamos, un poquito pues más aterrizadas, donde pues yo tenga pues un proveedor de confianza y yo sé que pues el man siempre me va a dar los mejores precios y las mejores garantías y no tengo que cada vez que vaya a comprar algo pues empezar a buscar y a buscar y a buscar, ¿no? Empresas grandes lo que tienen pues es un banco de proveedores y pues lo que hace es utilizarlos dependiendo de, ¿no? Pero muchas empresas que digamos micro, pequeñas, lo que utilizan todavía son las famosas 3 cotizaciones. ¿Qué es la gestión de las adquisiciones? De acuerdo con el PMBOK, pues incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o la vendedora de los productos, de los servicios o de los resultados del proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye pues, procesos de gestión de contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el control de cualquier contrato, muchachos, emitido por una organización externa que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. Muchos, por ejemplo, proyectos de construcción. Imagínense, estamos haciendo pues tantas torres de tantos pisos y tantos apartamentos por pisos, los estamos entregando totalmente terminados. Y ustedes saben que cuando empiezan a levantar, mejor dicho, una torre de apartamentos, de edificios, eso es rapidísimo. ¿Quién hace las cocinas integrales? Ah, bueno, el proyecto tiene un equipo pues para hacer cocinas, pero recordemos, eso es una inversión fuerte. Una cocina, ¿cuánto está costando? 4 o 5 millones de pesos. Y si son 100 apartamentos, estamos hablando de una inversión interesante. Pero conseguir quién me fabrique una cocina integral, entonces también tiene que ver con la parte a nivel de adquisiciones. Y si necesito son 1000 proyectos de vivienda, necesito 1000 cocinas integrales. Ninguna empresa tiene la capacidad financiera, el músculo financiero de subsidiar 10.000, lo que sea, cocinas integrales. Entonces, ¿qué me toca? Como adquisiciones, me toca empezar a hacer operación avispa, me toca por aquí 10 cocinitas, por aquí 15 cocinitas, por aquí 20 cocinitas, ¿cierto? Y cada uno pues tiene que tener pues una situación a nivel de un contrato y generar una estandarización pues de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, que unas cocinas salgan de buena calidad, otras de mala calidad. Entonces, yo tengo que tener un gran listado de proveedores de cocinas integrales, muchachos. ¿Qué es lo que debemos hacer en la gestión de las adquisiciones del proyecto? Primero, pues planificar la gestión de las adquisiciones, el proceso de documentar las decisiones de adquisición del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. Voy a comprar un computador, bueno, pero ¿cuántos va a ser? ¿Un computador? ¿10 computadores? ¿100 computadores? Si voy a comprar un computador, pues yo no me complico la vida, yo voy a Unilago y compro pues un computador. 10 computadores, ya me toca empezar a mirar un poquito más las garantías y mirar pues a ver cuál es el precio que me dan ahí pues por comprar varias unidades. No, necesito comprar 100 computadores. Ya me toca de pronto ya saltarme la talanquera y no ir a un minorista, sino a un intermediario un poquito pues más alto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones hay que mirar cómo yo voy a gestionar las adquisiciones. Segundo, efectuarlas. Efectuar las adquisiciones, el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y pues adjudicarles un contrato. Controlar las adquisiciones, monitoreo y control, indicadores de gestión, muchachos, el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar los cambios y correcciones según pues corresponde. Para finalmente cerrar las adquisiciones y ojo, lo que estamos hablando, de pronto el cerrar las adquisiciones puede generar un tiempo muy superior a la finalización del proyecto. Entonces, mi proyecto pues está determinado para que cierre en 8 meses, pero ciertas adquisiciones, ciertos equipos, ciertas garantías pueden generar una situación de garantía que se extienda por 1 año, por 2 años, una situación a nivel de capacitación que pueden extenderse por 6 meses, 8 meses, 1 año, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto es lo que nos dice el PMBOK, muchachos, hacia nuestro nivel de gestión de adquisiciones del proyecto. Las entradas. Ya sabemos que pues lo que primero que tenemos que hacer es mirar nuestro plan para la dirección del proyecto, mirar documentos de requisitos, registro de riesgos, recursos requeridos, cronograma de proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas, el análisis de hacer o comprar, ¿cierto? Pues lo que decíamos de las cocinas integrales. Yo como proyecto de construcción, yo tengo que tener pues una área encargada de hacer cocinas integrales, pero ¿será que yo puedo ponerme a hacer 100 cocinas o 500 cocinas? No, yo de pronto haré 20 o 30 o 50, pero todas de pronto no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ciertas cocinas y el resto pues me toca adquirirlas. Juicio de expertos cuando se requiera investigación del mercado y reuniones. Y la salida. Entonces, las salidas a nivel de las compras de un proyecto, pues está en el plan de gestión de las adquisiciones, los enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones, documentos de adquisiciones, criterios de selección de proveedores. Algunas empresas que son, que tienen proyectos ISO 9001, pues un argumento es que cualquier proveedor tiene que tener la norma de calidad, ¿cierto? Tiene que tener la certificación ISO 9001. Si no la tiene, pues de una vez se descabeza, ¿no? Lo que habíamos hablado, decisiones de hacer o comprar, solicitudes de cambios si las hay y actualizaciones a los documentos del proyecto si las hay. Pues el plan de gestión de las adquisiciones, es lo que nos dice el PMBOK, es un componente del plan de la dirección del proyecto que describe cómo un equipo del proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutora. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración de los documentos de las adquisiciones hasta el mismo cierre del contrato. ¿Qué debe contar? Entonces, pues los tipos de contratos más utilizados son los asuntos relacionados con la gestión de los riesgos, lo que se debe pues, mirar. Determinar si se van a utilizar estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de evaluación. Las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral si la organización ejecutora dispone de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones. Los documentos de las adquisiciones estandarizados, si fueran necesarios. La gestión de múltiples proveedores, lo que vimos en el ejemplo de las cocinas integrales. La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como programar e informar el desempeño. Las restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas. El manejo de los extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los vendedores y la coordinación del tiempo extra necesaria para adquirir estos elementos con el desarrollo del programa del proyecto. Y hay proyectos que de pronto pues tienen sí una fecha formal, pero inician mucho antes. Necesitamos mandar a hacer algún tipo de equipo, algún tipo de maquinaria especial a Italia, a China, donde no sé. Entonces nos toca con 6 meses, con 8 meses, con un año de antelación empezarlo a hacer para que coincida con la parte a nivel de montaje del proyecto. La determinación de las fechas programadas en cada contrato para los entregables del mismo y la coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma. La identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros con el fin de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto. El establecimiento de instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y mantener una estructura de desglose de trabajo, la famosa EDT. La determinación de la forma y el formato que se usarán para los enunciados del trabajo del contrato relativo a la adquisición. La identificación de vendedores precalificados, si los hubiese, que se van a utilizar. Las métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar los contratos y evaluar a los vendedores, entre otras cosas. Entonces, mira todo el desarrollo que se debe empezar a tener, que se debe, digamos, generar dentro de la situación de gestión de las adquisiciones del proyecto. Todo lo que tiene que ver con la parte a nivel de
comprar. Entonces, no es algo tan sencillo, muchas veces nos toca pues planificarlo, como les digo, pues nos toca hacer compras desde mucho antes de que inicie el proyecto para que case perfectamente con la ejecución del mismo. Entonces, muchachos, preguntas hasta acá de la parte a nivel de las adquisiciones, preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias, comentarios. Por acá que nos han escrito. Ok, saludando. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Roxana. Cero preguntas, entonces vamos de una vez, muchachos, siendo las 9:30 ya para finalizar. Entonces vamos con la gestión de los interesados del proyecto o también llamado los famosos stakeholders, los stakeholders del proyecto. Lo que nos dice el PMU, pues incluye procesos necesarios para identificar a las personas, los grupos, las organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas con el fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Entonces, grupos de interesados internos, entonces los empleados, los dueños, accionistas, ¿cierto? Los proveedores, los clientes, la zona donde pues va a funcionar el proyecto y muchas veces esas situaciones de esa afectación a la población, le toca entrar el proyecto a negociar con los mismos pobladores. Muchos proyectos han caído porque no hay una situación de un contacto real entre el proyecto, ¿cierto? Con la parte de esas juntas de acción comunal, incluso hasta con la parroquia, hasta con el curita, pues nos toca pues hacer muchas veces el contacto y el convenio, sí señor, el señor párroco, señor cura, nuestro proyecto es esto y esto y esto, venga a propósito, mira, ese campanario está que se le cae, venga, si quiere yo se lo refuerzo, ay, mire, la iglesia le falta tal cosa, si quiere yo se la compro, ay, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer el párroco? Entonces el párroco en la misa dominical, Dios mío, este proyecto nos ha traído Dios como una bendición para mejorar las condiciones sociales, económicas de la región, ¿cierto? Pero yo me voy en contra del curita, Dios mío, mejor dicho, me excomulgan, empiezan a hablar pestes del proyecto, no, ese proyecto, Dios mío, es de Satán, ¿cierto? La misma comunidad, la Junta de Acción Comunal, no, lo que pasa es que necesitamos que nos pavimenten o nos ayuden con X o Y situación, que nos traigan alcantarillado, que nos hagan, no sé, ciertas situaciones pues para mejorar las condiciones del pueblo donde va a funcionar el proyecto y donde no se hagan nos pueden bloquear, ¿cierto? Nos pueden quemar camiones, o sea, muchas cosas que se deben pues tratar de evitar. Entonces uno lo primero que tiene que hacer que es pues identificar esos stakeholders interesados del proyecto y generar pues toda la estructura que tiene el PMBOK para ellos. ¿Qué es esa estructura? Primero, pues identificarlos. Identificar a los interesados, que es el proceso de identificar las personas o los grupos o las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, una actividad o un resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y un posible impacto en el éxito del proyecto. Segundo, planificar la gestión de sus interesados. Ya los identifique quiénes son. Ahora tengo que empezar a mirar, bueno, ¿y ustedes qué es lo que hay que hacer con ellos? Planificar esa gestión es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, sus intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. Tercero, gestionar la participación de los interesados. El proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades, sus expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurran y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y créame que muchos proyectos también inician bien, empezamos identificando y empezamos a generar pues, una participación activa de los interesados, pero luego, ¡fum!, situaciones de tiempo, de desobligación, etcétera, pues los alejan. ¿Y qué sucede? Ah, pues entonces mira, es que este proyecto que nos dijo y que nos prometió tal cosa, no volvimos a hacer los comités paritales, no volvimos a hacer los comités de tal cosa, no volvimos a hacer los seguimientos, bloqueemos el proyecto, bloqueemos las calles, ejerzamos presión. Entonces, no solo es identificar y empezar a hacer la gestión, sino también hacer esas reuniones con ellos.
que viene pues con el apartado de controlar la participación de los interesados, el proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. Las salidas que vamos a encontrar dentro de nuestro plan de gestión de los interesados será pues el registro de los interesados, que es básicamente identificar a esos interesados como personas, como grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, por una actividad o por un resultado del proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando hacen o van a hacer una construcción cerca pues, de la casa o el apartamento donde uno vive, lo primero que se hace pues el famoso comité de convivencia, donde el proyecto, donde la construcción llega y mira, toma fotos y dice, bueno, es que su casa está en este estado, ¿no? Que si llega a haber algún tipo de afectación, algún tipo de grieta, algún tipo de situación, no sé qué, que desestabilice la tierra y el movimiento, pues mire, usted como tal, como el proyecto, se comprometió, ¿cierto? A que si alguna situación saliese fuera de control, fuera de lugar, pues la arreglaba. Y entonces, mire mi pared que estaba bien en estas fotos y mire después del proyecto que quedó agrietada, que hubo un movimiento, no sé qué, me la arregla, sí señor. Entonces, parte de eso también se tiene que hacer. Registro de interesados, entonces, ¿qué se debe hacer? Pues un cuadrito en Excel donde pues, yo tenga la información de identificación, el nombre de la persona, el puesto en la organización, la ubicación, el rol en el proyecto y la información de contacto. Información de evaluación, tengo que tener los requisitos principales, las expectativas principales, la influencia potencial en el proyecto, la fase del ciclo de vida con el mayor interés. Clasificación de los interesados, si es interno, si es externo, si es partidario, si es neutral, si es alguien reticente. Y muchachos, con eso pues ya terminamos de hacer la explicación de las 3 áreas del conocimiento que nos faltan. Entonces muchachos, si miramos y revisamos un poquito, ya los componentes y el cronograma de nuestra unidad número 2, nosotros teníamos acá la reunión de hoy, lunes 5 de septiembre, la actividad número 1, que va desde el 1 hasta el 7 de septiembre, nos quedan pues todavía 2 días pues, para poderla realizar, que fue los temas que explicamos la videoconferencia pasada, registro de gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de comunicación del proyecto. La actividad número 2, que pues va del 8 de septiembre hasta el 14 de septiembre, los temas que vimos en el día de hoy, la realización de la gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los stakeholders del proyecto. Y la actividad 3, muchachos, es una actividad pues muy bonita que pues quería compartirla. Es un foro, ¿cierto? Un foro donde pues cada uno de nosotros vamos a hacer la explicación de por lo menos 2 áreas del conocimiento y su relación con la vida laboral. ¿Cuáles 2 áreas del conocimiento? Las que ustedes consideren más bonitas, más chéveres, más interesantes, más desafiantes o las que tengan pues, algún tipo de relación con su vida diaria y cotidiana. Entonces, voy a escoger dos de las 10 y voy a hacer obviamente, ya sabemos, un comentario sustantivo donde vamos a explicar. Posteriormente, pues vamos a comentar por lo menos 4 explicaciones de los compañeros. Entonces, yo llego y hago explicación de 2 áreas. Ahora tengo que buscar, ¿cierto? ¿Qué dijeron, qué explicaron nuestros compañeros? Y empiezo a agregar, a complementar, a decir, a afirmar o a controvertir, ¿cierto? ¿Qué es controvertir? No, pero que el compañero dijo pues tal cosa y compañero pues no estoy de acuerdo con su posición por X o Y situación o de una forma argumentativa, una forma explicativa, no simplemente colocar dos líneas, 3 líneas de, no, me gustó mucho su comentario, muchas gracias, no, nada de eso. Hay que comentar, una forma sustantiva, muchachos, para poder entonces ganarnos ese otro 5 en el foro. Y finalmente, ya, miren, ya se acabó esto, muchachos, el cuestionario final. Entonces, recordemos, damos siempre pues 48 horas, 2 días para contestar 10 preguntas de selección múltiple y de falso y verdadero. 17 de septiembre al 18 de septiembre. Así como ustedes dicen, muchachos, estos tiempos son pues calculados, son impajaritables. No, el 18 de septiembre pues estamos finalizando nuestro módulo
de gerencia de proyecto hasta este día máximo es el que se pueden entregar a actividad. Entonces, pues para darles un poquito más de tiempo en esta actividad 3, pues lo dejamos del 15 hasta el 18 y obviamente a partir del 17 de septiembre, muchachos, ya pueden hacer ustedes como tal la evaluación final. Entonces, ahora sí, muchachos. Preguntas, dudas. Alzamos la manito, por favor. Sandra Rincón, tienes el micrófono abierto. ¿Te arrepentiste de preguntar? Perfecto. Claudia Elena, cuéntanos, por favor. Profe, buenas noches. Profe, entonces recopilando la información de lo que su merced acaba de explicar, entonces el entregable de la gestión de los riesgos sería la matriz en Excel. Eh, la, para la gestión de adquisiciones es como, ahí en esa parte me perdí un poquito. Y en la última sí sería como hacer nuevamente como, si se puede, un cuadro en Excel diciendo los interesados y qué clase de pronto, qué cosas nosotros aportaríamos por parte del proyecto para bien de la comunidad. Correcto. Entonces, pues no hay que perdernos. Ya vamos entonces acá a hacer nuevamente la retroalimentación. Entonces recordemos, muchachos, recordemos que pues para eso este material, esta presentación es un resumen de lo que dice el PMBOK. Entonces sí, obviamente, pues la parte a nivel de la matriz de los riesgos, no es solo la materia, recordemos que pues hay 6 procesos que es lo que tenemos que empezar a identificar, ¿cierto? Entonces, la planificación de esos riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo, análisis cuantitativo, la respuesta y el monitoreo y control de los riesgos. Que digamos, la matriz sintetiza 4 de esos postulados, nos faltarían 2. La planificación no está en la matriz, sino la planificación, la escritura de yo cómo voy a identificar esos riesgos y cómo voy a hacer esa situación. Y la parte a nivel del monitoreo y control, que son la parte a nivel de indicadores, ¿no? En cuanto a las adquisiciones, mira, acá está muy claro lo que tenemos que hacer. Son 4 procesos. Primero, vamos a planificar la gestión de las adquisiciones. Segundo, vamos a efectuar las adquisiciones. ¿Cómo vamos a comprar? Es que nosotros vamos a comprar así, así, así. Vamos a seleccionar los proveedores de esta y esta forma. Les vamos a adjudicar un contrato así, 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 así. Luego, ¿cómo vas a controlar esas adquisiciones de forma de indicadores cualitativos o cuantitativos? ¿Cierto? Acá dice el proceso de gestionar las relaciones de adquisición, monitoreo, ejecución de contrato y efectuar cambios y correcciones según corresponda. Y finalmente, cómo yo haré el cierre de las adquisiciones. Entonces tenemos que mirar, no, lo que pasa es que se compró un equipo, una máquina, o se mandó a fabricar, no sé qué, con antelación. Pero mire, ese cierre no puede ser con el cierre del proyecto. El cierre de esta adquisición va a ser 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses después de finalizado el proyecto. Pero queda vigente la parte a nivel de la garantía. Queda vigente la situación a nivel de la capacitación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar. Esos 4 punticos, muchachos: gestión de adquisiciones, planificar la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar adquisiciones y cerrar adquisiciones. Lo mismo en la parte, digamos, a nivel de los stakeholders. Entonces, pues tenemos también 4 procesos. ¿Qué tenemos que hacer en los 4 procesos? Primero, identificar interesados. Segundo, planificar la gestión de los interesados. Tercero, gestionar la participación de los interesados. Miramos las expectativas, las necesidades, ¿recuerdan? Y finalmente, el cuarto punto es controlar la participación de los interesados, ¿cierto? Que es mirar, ajustar las estrategias, si se hizo tal cosa, ¿no? Obviamente de forma teórica. ¿Listo? No sé si queda ya pues más claro esa duda razonable que tenías, Claudia. Sí, sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, perfecto. Yo sé que tu duda era de pronto la duda de algunos otros más. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta tenemos? Pregunta, duda, aclaración, aporte, sugerencia, comentario. Preguntar es de sabios. Y recuerden, no se queden callados. Pregunten, muchachos. Algunos miran, no, pues lo que pasa es que pues las dudas, y pues eso es cierto, las dudas pues salen cuando estamos haciendo el ejercicio como tal.
Entonces, muchachos, siendo las 9:44 de la noche de hoy, 5 de septiembre del año 2022, pues damos por finalizada esta tutoría, esta videoconferencia, muchachos. Recuerden, si tienen pues dudas adicionales, puntuales, me las pueden hacer por el correo interno dentro del aula, la parte, digamos, a nivel de mensajes del aula. Ustedes, los que me han escrito, saben que pues yo soy muy diligente y pues en el mismo día, obviamente a no ser que me escriban a las 11 de la noche y yo ya estoy durmiendo, pues no les escribo sino hasta el otro día, pero yo trato siempre pues de hacer esas respuestas de forma oportuna. Entonces, muchachos, agradecimiento, un placer haberlos tenido pues en esta sesión. Muchachos, sean felices. Edgar le dice a descansar, que estén muy bien, feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. Hasta muchachos, luego, estén bien. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Chao, luego, muchachos. profe, gracias. Que estén muy Hasta bien. luego, profe. Gracias, profe. Ok, muchachos. Profe, chao, gracias. Con mucho gusto, Paula, que estés muy bien.